Vamos a compartir, amado hermano, una conferencia que le titulé Tipo de Naturaleza, ¿verdad? Y para esto, amado hermano, que estamos viviendo estos tiempos, ayer estábamos preparando, no sé ustedes, pero yo estaba muy emocionado preparando toda la campaña evangelística, ¿verdad? Y con ideas y con proyectos en mi mente respecto a cómo hacer para que el reino de Dios siga extendiéndose y más en estos tiempos que tanto lo necesitan, ¿verdad? Y, y en eso, amado hermano, pude reflexionar, ¿verdad? En esta palabra donde el Señor nos llama a ser santos, ¿verdad? Y quiero empezar por describir, amado hermano, en el libro de Génesis, si me acompañas por favor al libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Génesis 1, te regresamos allá a 1 de Pedro. En Génesis 1, a partir del versículo 24, dice: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganando según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, amado hermano, que, que Dios crea, ¿verdad? Todo según su género y según su especie. Y todo aquello se reproduce según su género y según su especie, ¿verdad? Se llama naturaleza, ¿verdad? No podemos pensar que de un perro pueda salir un gato, ¿verdad? O de un pájaro un pez, ¿sí? Todo es según su género y su especie. Y cada género y cada especie tiene características propias de su género y su especie, que los hacen, ¿verdad?, ser particularmente, ¿verdad?, características inefables, que estás hablando de una misma especie o de un mismo género, ¿verdad? Y podemos entender, amado hermano, que todo, ¿verdad? Todo es y se establece según su género y su especie, ¿verdad? Estaba ahorita observando al perrito, ¿verdad? Y a pesar que suelen ser los animalitos, los perritos, seres inteligentes, ¿verdad? Y nos asombran muchas veces, él no va a dejar de comportarse según su género, y su género es ser un perro, ¿verdad? El cual pues ladra, ¿verdad? Se rasca, se sacude, ¿verdad? Porque es un perro. Hace muchos años, cuando tenía la oportunidad de ir ahí a un rancho a Chihuahua, estaba yo muy chavillo, pude convivir con animales y había una pariente de mi mamá, tenía un cerdito muy bonito, ¿verdad? Que lo tenía incluso hasta con su chalequito, el animalito, y vivía dentro de la casa. Y una ocasión que llegábamos a la casa después de salir al campo a caballo, vimos que el cerdito empezó a llover y el cerdito se puso muy contento, ahí dio de brincos. Entonces le abrieron la puerta y se salió inmediatamente a revolcarse en los charcos que estaba ocasionando el agua. Entonces eso enfadó, ¿verdad? La tía se puso mal porque el perro vivía, el cerdito vivía adentro, pero el cerdito, ¿verdad? A pesar que lo querían humanizar y convivir entre seres humanos, él no iba a cambiar su naturaleza. El cerdito seguirá siendo cerdito. ¿Amén? Y entonces el cerdito tendía, según su naturaleza, a ensuciarse, ¿verdad? A revolcarse en el lodo, a pesar que lo bañaban y le ponían una serie de situaciones encima para poderlo convivir en la casa. Entonces, el cerdo es, según su qué, su género y su naturaleza. Y todo lo que hizo Dios es según su género
y su naturaleza. Amén. Ahora bien, aquí en Génesis, amado hermano, también en Génesis 1, ¿verdad? Crea Dios en el versículo 27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿verdad? A imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y entonces podemos ver que el ser humano, la naturaleza, ¿verdad?, del ser humano, la hizo igual a Dios, ¿verdad? Por eso es que a diferencia de los animales, el ser humano es especial, ¿verdad? Es el único de toda la creación que tiene algo que solamente tiene Dios, y eso es espíritu. ¿Amén? Ahora bien, vamos hasta aquí bien, ¿verdad, hermanos? Si nosotros seguimos viendo el origen, el libro de origen que es Génesis, y podemos ver en Génesis 3, podemos observar, amado hermano, en Génesis 3:23, y dice, una vez que el hombre peca, ¿verdad? Una vez que el hombre, ¿verdad?, tomó la decisión de desobedecer a Dios, entonces el hombre, en Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. A partir de aquí, amado hermano, entra una naturaleza en el hombre. Una vez que el hombre es expulsado del Edén, ¿verdad?, entra una naturaleza en el hombre. Es una naturaleza de pecado, ¿verdad? Y tenemos que entender esto. Dios no hizo al hombre, ¿verdad?, con la naturaleza de pecado. El hombre, a través de desobedecer a Dios, adquiere una naturaleza. Y esta naturaleza es una naturaleza de pecado. En el versículo, en Génesis 4:1, dice, conoció, ¿verdad? La palabra conoció en el griego es, ¿verdad?, intimidad. Es decir, tuvieron intimidad sexual Adán con su mujer Eva, ¿verdad? Y a partir de ahí, ¿verdad?, a diferencia de Adán y Eva, que los hizo Dios, ¿verdad? ¿Quién hizo a Adán y a Eva? Dios directamente los formó. A partir de que Adán y Eva salen, ¿verdad?, del Edén y empieza una naturaleza de pecado, esa naturaleza de pecado se empieza a multiplicar a partir de la primera gestación humana que tuvieron Adán y Eva. Esta primera naturaleza, este primer ser humano ya traía en su naturaleza, ¿qué? Pecado. Ya podemos seguir revisando la historia, ¿verdad? Y vemos cómo se manifiesta el pecado con la envidia, ¿verdad? Cómo se manifiesta el pecado con algunas series en las que nos lleva a ver cómo termina matando Caín a su hermano Abel, ¿verdad? Y podemos seguir revisando la historia y podemos descubrir cómo el pecado, ¿verdad?, siguió transmitiéndose en el ADN humano. Déjame decirte, amado hermano, que ahora que ves a los genetistas, que ya está muy evolucionado toda la parte genética en el mundo, ¿verdad? Podemos ver que la sangre, ¿verdad?, ya han determinado con absoluta veracidad y certeza que en la sangre nosotros llevamos una codificación hereditaria, ¿verdad? No nada más podemos decir, oye, es que este es igual a su padre, porque hay una línea, ¿verdad?, de herencia, aunque no haya conocido a su papá, ¿verdad? Hay una línea genética que se transmite en la sangre. ¿Estamos? En la sangre transmitimos, ¿verdad?, no nada más un parentesco físico, sino también transmitimos, ¿verdad?,
inclusive herencias en enfermedades biológicas, ¿verdad? O ciertos atributos o características, ¿verdad? Anímicas, ¿verdad? Como dices, oye, porque a este muchacho le gusta mucho la música, entonces puedes ver cómo trae una línea hereditaria, ¿verdad? En esa área, o aquella persona, ¿por qué le gusta mucho el cine? O podemos ver cómo en la sangre, amado hermano, como dice la palabra de Dios, está la vida. Podemos ver que hay una transmisión de qué, del género y de la especie. ¿Estamos? Pero en esa misma sangre, amado hermano, también se transmite el pecado, ¿verdad? Podemos ver también cómo genéticamente hoy los médicos ya lo han aceptado y lo han comprobado tan al 100, que muchas veces te preguntan, ¿tu papá fumó? ¿No? ¿O tu mamá? ¿O fueron alcohólicos? Dices, bueno, pues ellos fueron, yo me imagino que son hábitos o vicios, pero hay una línea genética, ¿verdad? Hay un impacto genético, ¿verdad? En línea consecutiva. Y déjame decirte que a raíz de esto, amado hermano, podemos confirmar, vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente en Romanos 5:12 para poder explicar con la mayor exactitud posible en la voluntad de Dios este tema tan importante. En Romanos 5 dice la palabra de Dios, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, ¿verdad? Entonces aquí confirma la línea que de herencia. ¿Por quién entró el pecado? ¿Quién fue ese hombre? Adán. O sea, ¿de dónde traemos la herencia del pecado? De Adán, ¿verdad? La sangre de Adán ya estaba contaminada de pecado. Y a partir de Adán, el primer hombre que nace con la concepción con Eva, ya venía contaminada de pecado. Y la Biblia nos confirma y nos dice, así como el pecado, ¿verdad?, entró al mundo por un hombre, y a partir del pecado, ¿verdad?, por la causa del pecado, ¿verdad?, llegó la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos que todos pecaron. La palabra muerte en el griego significa separación. Entonces, por eso hay una separación, ¿verdad? Una separación del cuerpo con el alma, con el espíritu, porque trae una línea genética llamada pecado. Amén. ¿Por qué Cristo no puede morir? Porque la sangre de Cristo no hay pecado. Quiero que empecemos a entender, o sea, en la sangre de Cristo, que es pura, ¿verdad? Por eso el impacto del sacrificio de Cristo en la cruz es pura, es una línea limpia, ¿verdad? De Dios con Cristo no puede haber muerte. Por eso Cristo resucita. ¿Por qué? Porque no hay una separación, ¿verdad?, absolutiva como lo tenemos todos los seres humanos. Porque la sangre de Cristo es pura. No hay contaminación de pecado. No así la de María, ¿verdad?, ni la de José. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la misma línea de Adán, como tú y como yo. ¿Estamos? Sí, vamos hasta ahí, hermanos. Ok. Ahora bien, podemos entender que desafortunadamente, ¿verdad?, y eso es algo que debemos enfatizar, la sangre, amado hermano, según nuestra naturaleza, ¿verdad?, nosotros nos comportamos. ¿Estamos? Un perro se comporta según un cerdo se comporta según, ¿verdad?, y un pecador se comporta según su naturaleza. No es que el pecado se adquiera con los bebés desde que nacen, ¿verdad? En la vida, los bebés ya nacen con una línea genética, ¿verdad?, de pecado. ¿Estamos? Todos los bebés. O sea, es impresionante ver a los bebés de chiquititos cómo
les dices que no toquen esto y si no les dices eso no lo tocan, pues no toque les dices, lo hacen, ¿verdad? Y los que hemos tenido niñitos, los hemos formado, te das cuenta que a ellos no les tienes que enseñar a desobedecer, no les tienes que enseñar a mentir, no les tienes que enseñar a pegar, no les tienes que enseñar, ¿verdad? Todo aquello que forma parte del pecado, porque ya lo traen. ¿Estamos? Ahora bien, si nosotros, amado hermano, como dice la palabra de Dios, y regresamos a la carta de Pedro, ¿verdad? Y qué interesante. Fíjate que haciendo un paréntesis, hablando de Pedro, tú sabes que el apóstol Pedro es el apóstol que más habla Jesús en toda la Biblia. No se habla más de otra persona más veces que de Pedro. Y ejemplifica a Pedro muchísimas veces, más que a Juan, que Santiago, que Jacobo. Pedro se menciona en la Biblia todo el tiempo y él fue un líder nato. ¿Ah? Incluso Jesús le llamó, salte de aquí, apártate de mí, Satanás. Y fue Pedro el que lo negó y fue Pedro el que lo siguió a la tumba cuando le dijeron que resucitó y fue Pedro el que le dijo a Cristo que si le hacían una casa cuando se transfiguró y fue Pedro fue el que se bajó para caminar en el agua y ves a Pedro muchísimas veces. Es más, es el apóstol de los israelitas. ¿Ah? La casa de la iglesia primitiva fue edificada por Pedro. Fíjate qué interesante. Y este Pedro escribe en esta carta que estamos estudiando, habla de un comportamiento. O sea, este Pedro que se comportó, ¿se acuerdan que sacó la espada y le rompió la oreja a uno de los guardias que le iban a arrestar a Jesús? Ese Pedro que negó al Señor. Ese mismo Pedro, ¿verdad? Que fue el que se puso enfrente de los sacerdotes a compartir después de Pentecostés. Ese mismo Pedro. Y ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice en su primera carta, en el versículo 14, como hijos obedientes. ¿Verdad? Y ahí aparece la palabra obediencia. Te das cuenta que la palabra obediencia no liga con el pecado, porque precisamente el pecado entró por la desobediencia. Contrario, ¿verdad? O sea, la desobediencia dio lugar al pecado. Y entonces aquí en la carta nos dice como hijos ¿qué? Obedientes. Y nos habla hijos. Aquí está hablando de una naturaleza, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Hijos por quién? Porque traemos un Padre que es Dios a través de Cristo. Entonces nos está hablando de una nueva naturaleza. Como lo dice Pablo en Romanos también, ¿verdad? Son parte de una nueva naturaleza. Es decir, la naturaleza que traemos de Adán ya no va con nosotros, porque la naturaleza de Adán es una naturaleza de pecado. Y un pecador se comporta como un pecador, ¿verdad? Y ahorita podemos ver cómo se comportan los pecadores, ¿verdad? Porque es su naturaleza, es decir, no puede negar su naturaleza. ¿Ah? A un pecador no le puedes decir que mentir es malo, porque es su naturaleza. Un pecador no puede decir que, ¿verdad? Los comportamientos son malos porque es su naturaleza. ¿Estamos, amados? Es como si yo le digo, párate y predica aquí. No puede porque su naturaleza es ser perro. De hecho, los israelitas, a los seres humanos que no son israelitas, es decir, que no viene según la naturaleza de ellos, de Moisés, de la escritura, ¿verdad? Les llaman perros. Y eso tiene mucho que ver porque ellos no se pueden, los seres humanos que no son israelitas no se pueden comportar como ellos. Fíjate qué impacto de definición, les llaman goy en hebreo. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios ahora lo vemos y dice como hijos obedientes. Es decir, si estuviera hablando a una persona que tiene la naturaleza de pecado, pues la obediencia no es algo que esté en su ADN.
no está. Vivimos una época en donde cada quien quiere obedecer lo que él quiere, ¿o no? Cada quien piensa y obedece lo que él quiere, no lo que se dice que se debe obedecer, ¿no? Lo que dice la Biblia que debes obedecer, para ellos no está en su naturaleza. ¿Estamos, amados? Estamos preparando una campaña y ¿qué decimos y cómo decimos? Pues que tú no le puedes decir a una persona que no está en una naturaleza de obediencia que obedezca. ¿Sí o no? Yo no podría haber dicho ese cerdito que les platiqué que no se ensuciara. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Fíjate que a la mosca le digas que no separen los alimentos. No va a obedecer. ¿Por qué? Imagínate un mentiroso decirle que ya no mienta. No va a poder hacerlo porque es su naturaleza. No le puedes decir a un avaro que dé. ¿Por qué? Es su naturaleza. No le puedes decir a una persona que no hable mal de otros. ¿Por qué? No le puedes decir a un violento, un iracundo que no lo sea. ¿Por qué? Su naturaleza. Sí. Hay veces que dices, oye, ya dice que te hace es tu natural. A un alcohólico que no tome, ¿es su? Ayer que estaba viendo, decía, oye, ¿cómo es posible si todo el mundo sabe que fumar es malo? Dices que no puedes decir a un fumador que no fume porque su está en su ADN. A un fornicario no le puedes decir que aunque vaya en su Mercedes-Benz a contratar a una prostituta por teléfono, ¿verdad? Al igual que un pobre que contrata una prostituta afuera del metro, que no forniquen. ¿Por qué? Pero no se puede componer. Es su naturaleza. Es como decirle a un cerdo, no te revuelques. Y lo tenían ahí muy cuidadito y lo bañaban y le ponían perfume. Al perro este que tenemos, pues lo cuido muchísimo porque se acuesta en la cama, lo estoy bañando cada rato, tengo hasta vinagre para estarlo limpiando, pero no va a poder hacerlo porque es ser perro. Entonces, a un pecador no le puedes cambiar es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos los seres humanos pecaron, ¿verdad? No dice que algunos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de todos los seres humanos y es lo que estamos, y eso define según su conducta. Ahora bien, regresamos a la carta de Pedro y dice, volvamos a leerla, versículo 14, como hijos obedientes, ¿a quién le está hablando? ¿A los de naturaleza de pecado? ¿A quién le está hablando? ¿A los de la naturaleza de pecado? O sea, si tú le dices a una persona, lee la Biblia, y su naturaleza es la naturaleza de Adán de pecado, pues él no puede obedecer. Pero, si se lo dices a un hijo, si se lo dices a un hijo que tiene la naturaleza de Cristo por la sangre de Cristo, vamos a Juan capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 3. ¿Quién dice amén? ¿Tú podrás ver a un hijo sin la Biblia? ¿Qué obedece si no tiene la Biblia? ¿Qué obedece si no conoce la Biblia? ¿Estamos o no? Juan 3. ¿Quién dice amén? Versículo 5. Responde Jesús. De cierto, te digo, que el que no naciere
Le está hablando de nacimiento. El que no comienza de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ¿quién? En el reino de Dios solamente entran los hijos. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Quién entra en el reino de Dios? No puede haber gente que no sea hija de Dios. Los hijos de Adán no entran en el reino de Dios, porque su naturaleza no es de Dios. Por eso Jesús dice, te tengo que decir que es muy importante que tienes que comenzar de agua y del Espíritu. Ahora fíjate, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, está hablando de una línea de Adán. ¿Qué es la carne? Pues todos tenemos carne. ¿Ah? En otro tiempo éramos solamente hijos de Adán. Pero a través de un comenzar nuevo en agua y en espíritu, ahora somos hijos de Dios. Ahora sí se puede, Yolanda. Antes no. Si eres de agua y de espíritu, vas a poder entrar al reino de Dios. Pero en el versículo 6 dice, porque si solamente te quedas en que eres solamente carne, eres un cuerpo con emociones y sentimientos, ¿verdad? Entonces no puedes, porque eres carne solamente. Pero en el mismo versículo 6 dice, y lo que es nacido del Espíritu, es espíritu es. ¿Estamos? Ahora, ¿a qué se refiere esto, amado hermano? Las personas que solamente viven en una línea de Adán, adámica, son personas que viven solamente en su cuerpo, en sus emociones y en sus sentimientos, en sus razones, en sus experiencias, en sus deseos y en sus herencias. ¿Se han dado cuenta? Voy a poner este ejemplo, que a mí como pastor me ha tocado muchísimo experimentarlo, lo he vivido en mi propia familia y digo, oye, él se comporta igual que su familia. O sea, las familias tienen características, ¿no? Dices, oye, ¿ya viste que ese grupito de gente son bien impuntuales? Por ejemplo. Es como que se les nota mucho. Es difícil que haya puntualidad, es como un patrón en ellos. ¿O ya viste que ese grupito de familias son muy flojos? ¿Ya te das cuenta que se parecen mucho, como que el común denominador es eso? ¿Te has dado cuenta que ese grupito son muy peleoneros? ¿Te has dado cuenta que aquellos grupitos son muy sexuales? ¿Te has dado cuenta que este grupito son muy iracundos? ¿Te has dado cuenta? O sea, se nota la herencia. Es duro, pero lo ves, dices, oye, hay una línea. Luego dices, oye, ¿has visto que esa gente como que es muy depresiva? ¿No? Y hay grupitos depresivos y veces, sabes que la mamá es depresiva, la bisabuela lo fue, pues la nieta lo es. ¿Sí vemos esas líneas? O muy melancólicos, o muy valegorros, o muy amigos de lo ajeno, y se dan cuenta que hay una línea que, eso es carne, es genética carnal, herencia. ¿Por qué mi hija, mi hijo es así, tan lascivioso? Y te volteas a ver y dices, híjole, no le pidas que sea como el vecino. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ahora, Pedro es contundente, amado hermano. Me gusta mucho Pedro porque Pedro va directo al grano. O sea, él no, ni siquiera como el apóstol Pablo que dice apóstol por medio de Jesucristo. Pedro llega y dice apóstol. Es apóstol, ¿cómo va? ¿Por qué? Porque es su naturaleza de él. Pero en esa característica personal de Pedro es muy directo. Y dice en esta carta, por eso está estudiando la carta y me gustó mucho. Le digo muchas veces, ahora le estudias y dices, mira, como hijos obedientes,
no le puedes hablar de la Biblia a alguien que solamente tiene la naturaleza de Adán. Pues es que cuando vienen aquí, se sientan por primera vez, es muy complicado. Se sientan y si bien te va, te critican. Dicen, eso estoy parcialmente de acuerdo y eso no estoy de acuerdo. Y si están más tiempo haciéndole al cuento, pues a final de cuentas terminan criticándote. Porque ellos no pueden entender ni obedecer lo que no es de su naturaleza, que es espiritual. Te voy a decir algo, amado. A los hijos de Dios, Dios los escoge. ¿Quién escogió a sus papás? ¿Alguien aquí escogió a sus papás? Sí, a lo mejor alguien me dice, yo escogí a mis papás. ¿Sí? Ok. Nosotros no escogimos a Dios. La Biblia dice que Él dijo, tú. Somos hijos porque Él nos escoge. Y te voy a decir algo, a diferencia de las que son de la naturaleza solamente de Adán. Los hijos de Dios, Dios nos faculta para tener fe, para creer en Dios. Es lo que decía ayer, ¿verdad? ¿Quién te da esa pequeña fe? Porque si no entiendes la Escritura, porque no eres hijo de Dios, entonces, ¿quién te da la facultad para entender un poquito y poder nacer en agua y en espíritu? Dios. Ahora bien, si Dios te da el don de creer, no todos lo tienen, no todos los seres humanos tienen el don de creer, solamente los que Dios escogió. Y esos que Dios escogió, déjame decirte algo. Siempre los hijos de Dios están dispuestos a la verdad de Dios, porque son de Dios. Son los únicos que pueden obedecer, son los únicos que pueden estar en la verdad, son los únicos que entienden la verdad, son los únicos, porque tienen ese don. Ahora, muchas me dices, entonces el que estuvo ya no está, pues nunca fue hijo de Dios. Lo está diciendo Juan con Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Es que no importa que hayas estudiado teología, debes permanecer en la verdad, porque esa es la naturaleza de un hijo de Dios. Permanencia en la verdad. Dice la palabra de Dios, hasta que Cristo sea formado en ti. Solamente esto sucede, esa metamorfosis sucede únicamente en los que son hijos de Dios. ¿Estamos? No puede pasar en otras personas. ¿Sí o no? Con la pregunta de la hermana es importante porque tenemos que entender. Ahora, la pregunta es, ¿la conducta en la que estás viviendo tú refleja la naturaleza que dices tener de Dios? O sea, por ejemplo, yo no me imagino un perro híbrido, mitad perro y mitad hombre. Entonces, yo iba a ser mitad wow wow y otra mitad me va a decir sí, buenas tardes. No, no, no escucho. ¿Sí? No podemos, ¿verdad? ¿Eres de una naturaleza o eres de otra? Ahora, en este cambio de naturaleza por la sangre de Cristo, ¿verdad? Debe haber una conducta diferente. Por eso Pedro en su carta dice en el versículo 14, como hijos obedientes, y viene la primer punto importantísimo, y dice, no se tienen que conformar, ¿verdad? No se tienen que conformar a los deseos. Y está hablando de una parte anímica, emocional, personal, dice de los deseos. Y aquí está haciendo un comparativo y dice claramente, como lo que antes. Es decir, una persona que conoce a Cristo no puede
pensar, desear, visualizar su vida, conceptualizar su futuro como antes de conocer a Cristo. No macha, no hay clic. Por ejemplo, si antes de conocer a Cristo no te importaba el estar reunido, el ir con la gente, en ir a asilos, a los hospitales, en esto, aquello, como algo ya formativo en tu vida, y lo que pensabas antes era, no, yo primero mi casa, yo primero mi economía, yo primero mi familia, yo primero mi diversión, mis vacaciones, mi escuela, mi trabajo. Perdónenme que les diga esto, amados hermanos. Esto era antes, con la naturaleza de Adán. Toda la gente, dile, toda la gente piensa igual cuando son de Adán. Los que son de Cristo ya empiezan a ver cosas que los de Adán no pueden pensar, como que, como no faltar a la congregación, por ejemplo, como participar en una campaña evangelística, como el poder aportar para poder comprar evangelios y comprar situaciones para poder compartir de la palabra de Dios a otros, el poder ayudar, el poder armonizar, el poder convivir, el poder... Eso forma parte solamente de una nueva naturaleza. Y esa naturaleza solamente es de los hijos de Dios. Cuando me dicen, es que él es hijo de Dios, pero está guardadito ahí. Es que ella sí es hija de Dios, pero el problema es que trae varios temas. Eso, dile, era antes. Imagínate un hijo de Dios resentido. Imagínate un hijo de Dios molesto, enojado. Dile, la Biblia dice con los deseos de antes. Eso era antes. Antes te pasaba y tenías envidias y querellas y te peleabas y te molestabas y te disgustabas y decías diente por diente y ojo por ojo. Y dile, era antes. A ver, yo les voy a decir algo. En las familias, ¿no? Todos son su género. Las familias. Si tú no empiezas a ser diferente en tu propia familia, entonces no tienes un nuevo ADN cristiano. Es que yo era igual que ellos. Es que yo también era igual que ellos, que ellas. O sea, yo nací ahí, crecí ahí, era igual que ellos. Pero si no empiezo a ser diferente a ellos, entonces no tengo el ADN de Cristo. Dale un aplauso a Jesús. Mira, amado, ahorita uno solamente puede transmitir lo que es, no lo que quiere ser. O sea, yo he visto psicólogos, yo he visto médicos, pueden ser cardiólogos, he visto pastores, sacerdotes, y ellos, a pesar que se pongan a enseñar, no pueden transmitir lo que no son. Por eso la Biblia dice que Jesús hablaba como el que tiene autoridad, porque él sí es lo que transmitía. Les voy a decir algo. ¿Por qué creen que en estos últimos tiempos Satanás ha empezado a poner hijos de Adán? Los hijos de Adán son hijos del diablo, como pastores. Y entonces toda la gente dice, voy a otra iglesia y ahí está bien. Pues ¿por qué? Porque no quiere formar una nueva naturaleza en la gente. Quiere seguir formando la naturaleza de él a través de un aparente siervo de Dios. Por eso es que hoy ves muchas enseñanzas. ¿Qué están hablando en tu iglesia?
que te va a ir muy bien, que va a abrir el cielo y va a caer oro, que solamente tú tienes el poder de la chaquina y de la adoración, que tú eres el ungido y el especial, que tú eres el más importante de todos en medio, que solamente tú tienes la razón. ¿Qué están enseñando en las iglesias? Hace algunos años hubo un tema horrible en Estados Unidos. Una iglesia que era un enviado de Satanás como pastor, encerró a la gente porque decía que era el ungido de Dios y se quemaron y se murieron toda la iglesia. Y han pasado cosas terribles así en todo el mundo. Acaban de pasar aquí en México con el que violaba a las niñas. Y eran ministerios muy grandes, ¿va? O músicos que son muy ungidos y transmiten lo que son a la gente. Yo les voy a decir algo, amados. Si se enseña la verdad de Dios, lo que debería de pasar en los que son hijos de Dios es una transformación en función a la enseñanza de Dios. Y no estoy hablando de multitudes. Jesús le ministró, hubo en el Sermón del Monte, dice que por lo menos eran 5,000 hombres, más mujeres, más niños, y de los cuales no quedaron muchísimos. No se trata de tener muchos, se trata de tener a los que sí son hijos de Dios. Y tristemente, esos son pocos. Ahora, es un tema porque si en estos tiempos estamos terminando el año, vamos a empezar otro año, y vaya años, no somos reflexivos, Dios está llamando a una nueva naturaleza. Esa naturaleza, dice el versículo 15 de Primera Carta Padre, continuando con la escritura, sino como aquel que les llamó es santo, también ustedes deben de ser santos, y allá aclara el tema. O sea, no está hablando de santos, de decir soy el ungido. Eso es muy bonito, ¿no? ¿Cuántos se han dicho que son ungidos? Está oyendo, yo soy hijo de Dios, yo soy diferente, yo soy el siervo de Dios. Y aquí aclara la escritura, por eso me gusta a Pedro, cómo lo expresa, dice, a ver, no sean hipócritas, dile a tu hermano, no seas hipócrita. No digas que es súper santo y súper ungido. Dice aquí que lo muestres en la manera en que vives. O sea, lo que dice la escritura. O sea, no te alabes tú y te digas tú y que conoces la Biblia y que oras 5 horas como los fariseos y cada vez que oras te estás lleno de oro y ya lo estás vendiendo ahí al Monte Piedad para que te den dinero, para los evangelios. O sea, yo lo viví, amado, yo lo viví en muchas iglesias eso. Y que solamente tú tienes la razón y la verdad absoluta. Y que estás escondido hasta el momento que Dios te llame y te ponga al frente. Amado, dice la Biblia, no está hablando de perfección, amado. ¿Pedro fue perfecto? Pedro tremendo, David, todo. Pero ¿sabes que hay algo característico en los hijos de Dios? Y lo dice en la misma carta, pues dice, en la manera de vivir. Y adelante en la misma carta, nuevamente reitera en el 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Vean, aquí me voy a saltar un poco. Versículo 22. Observen esto. Habiendo purificado sus almas, quiero hacer un paréntesis, sus emociones y sus sentimientos, su manera de ser, de comportarse, de pensar, de sentir. Yo he visto de verdad, hermanos, ¿cuántos aquí se enojan? Yo soy bien enojón, yo cada rato me enojo. Pero la Biblia no dice que te guíes por lo que sientes. Imagínate que te guiaras porque te enojas. Y entonces, ¿por qué te enojas? Ya no le hablas al hermano.
porque te enojas ya no no ayudas a la iglesia, porque te enojas, llegas con tu cara, tu jetota a la iglesia y no saludas, porque te enojas, te sientes el que más haces, porque te enojas. No, amado. La Biblia dice ahí en el versículo 22 que como somos de una naturaleza cristiana, la purificación tiene que ver con una reflexión. ¿Sí estamos? O sea, el cristiano, el que tiene el ADN de Dios, siempre estamos dispuestos a reflexionar cuando nos equivocamos y pecamos. Eso es, ya la regué. Perdóname, Dios, otra vez me equivoqué, me enojé. Tiene razón el pastor o tiene razón el hermano o la hermana. Ya me exhortaron, ya me molesté, ya. Es verdad eso, porque el ADN de Dios está dispuesto a la confrontación y al cambio. En el Hijo de Dios no aplica el orgullo. Ni una posición única. O sea, la Biblia es muy clara y dice, por la obediencia mediante el Espíritu. Por eso habla mediante el Espíritu, ya es bien claro, es contundente. Para el amor fraternal. Repite conmigo, amor fraternal no fingido. Dile a tu hermano, voltea a verle, dile, no fingido. Aquí no hay besos al aire, amado hermano. Aquí no hay besos al aire. Si te amo derecho. A veces me caes mal, pero no quiere decir que no te ame. No es el igualeo, no es que te amo. El problema es que te amo. O sea, obviamente, sí queda claro esto, amado. Si el primer enojón era Pedro, por favor. Pedro se ponía quieto a todos. O sea, era tremendo. Pero no por eso él no amaba sin fingimiento. ¿Ya vieron la característica del Hijo de Dios? ¿Sí estamos o no? Y dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¡Wow! Dile a tu hermano, entrañablemente. ¿Qué es eso? Entrañablemente, lo más profundo. Mira, amado, yo de verdad, mira, yo amo a mi familia sanguínea, a la de Adán. Ahora vamos a decir, la familia de Adán. ¿Cuántos tienen familia de Adán? Y ahí pone el apellido que tienes, pues es la de Adán. ¿Se están oyendo? Es la de Adán. Yo los amo y hay veces que de momento digo, mejor no voy porque hoy no estoy como de humor para fumármelos, ¿sabes? Y a veces no voy. Y cuando voy digo, pero te voy a decir algo. Y eso se muestra con su conducta. A los hijos de Dios se les ama profunda y entrañablemente. Y entonces ves que en tu conducta, oye, ¿tú participas si te invitan tu familia de Adán a una cena de fin de año? Y cuando los hijos de Dios te invitan, no, o sea, no hablen por lo demás. O sea, es una reflexión real del Espíritu Santo. Cuando los hijos de Dios te dicen, vamos a convivir, vamos a ser, ¿en verdad, amado hermano, estás en la naturaleza de Cristo? ¿O entra tu naturaleza caída de avaro, de molestia, ahí estamos trabajando, ¿va? Yo no sé ustedes, pues yo me siento contento, luego se me va el tiempo, digo, ya tengo sobre el tiempo, pues eso es bonito. Oye, ¿y el hermano va a participar? Dice el hermano, sí, yo me encargo. Sí, pero no. ¿Y otra persona no ha dicho nada? No ha dicho nada. Pues a lo mejor no le importa. El Espíritu Santo llenó a la gente que estaba unida en oración, en amor, entrañablemente. Y ves la manifestación del Espíritu Santo siempre con personas que están reunidas. Es más, dice,
Ahí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, está hablando de gente que tiene ese común denominador. Son nacidos de Dios. Porque hay un amor puro, puro y entrañable. ¿Qué se entiende por entrañable? Mi amado, yo no sé tú, pero cuando piensas en algo, yo siempre, y mira que el hondo no me va bien. Oye, la iglesia, no, la iglesia. Vamos con sus hermanos, vamos a hacerlo, vamos. No digan sí. Dice la Biblia que solamente lo hace las personas que traen ese ADN por su conducta, por la forma en que reacciona la gente. Repite conmigo, nueva naturaleza. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios, a través de Cristo, ha hecho nuevas todas las cosas en mí.